Jean-Paul Sartre decía que el hombre es un proyecto mientras vive y se convierte en obra realizada cuando muere. Lo que da valor a la vida es lo que hacemos con ella, nuestros éxitos y satisfacciones. Para triunfar, primero habría que ser entes activos, dueños de nuestras decisiones y responsables de nuestros actos. La felicidad, por lo tanto, dependerá de la capacidad individual de alcanzar nuestras propias metas. Otra forma de ver la vida sería el determinismo, un enfoque que considera el destino y rumbo de nuestras vidas como un evento ya trazado, del cual no se puede escapar, y donde los éxitos y fracasos suceden porque así tenían que suceder, reduciendo a los individuos a seres pasivos. El cristianismo moderno incentiva la razón de vivir como un esfuerzo continuo para lograr el éxito y alcanzar la gloria del Todopoderoso al luchar contra el miedo y la tentación, o perecer en el infierno por la eternidad si se sucumbía en el pecado y la inacción. Por otro lado, la cosmovisión mesoamericana, específicamente la mexica, propiciaba una suerte de pasividad determinista calendárica, donde el destino de los hombres era dictado por el día de nacimiento y regido por los dioses, de modo que poco se podía hacer para modificar el devenir de la vida, aunque no por ello los individuos quedaban exentos de sus responsabilidades y de la actitud ante su propia existencia y la de sus prójimos. Mientras vivía, el hombre debía esforzarse por mantenerse en equilibrio físico y moral con las fuerzas del universo, comportarse de forma respetuosa y moderada al tiempo que trabajaba y cumplía su oficio y rol en la sociedad. Eran conscientes de la fugacidad de la vida, lo que propiciaba una actitud reflexiva e incluso triste, pero también un tanto estoica, es decir, un enfoque basado en la aceptación serena del destino, el dominio de las pasiones y la búsqueda de la virtud a través de la razón y la autodisciplina. Es así como se podría explicar la predisposición de algunos mesoamericanos, los no forzados por supuesto, a morir en sacrificios. Esto explicaría también la creencia de que el nivel en el Mictlán que uno podía alcanzar estaba determinado por el tipo de muerte de los individuos, o la pasividad con la que Moctezuma perdió contra Cortés, aceptando su destino mediante una profecía anunciada por un cometa, incluso desde antes que los españoles llegasen. Quizá en la cosmovisión indígena radique el origen del culto a la muerte de los mexicanos y nuestra obstinación por vivir en el presente, pues mientras que la vida es un largo camino de incertidumbre, la muerte solo requiere esperar, y al igual que con los mexicas, todo lo que nos sucederá ya está escrito. A simple vista pareciera que la mexicanidad basa su modo de vida en tres principios: vivir el presente, evadir la incertidumbre y, por lo menos en apariencia, haberle perdido el miedo a la muerte. El psicólogo social holandés Geert Hofstede, en sus 6 dimensiones culturales, sostiene que existen culturas que están más cómodas con ciertas perspectivas ante la vida. En ese sentido, Hofstede proponía la dimensión evasión de la incertidumbre, donde un bajo puntaje evidenciaba aquellas sociedades más propensas a tomar riesgos, mientras que las culturas con un alto índice son más afines a la estabilidad, donde se tiende a aceptar que las cosas son como son y es mejor no intentar cambiarlas. Si comparáramos a México con China e Islandia como modelos avanzados de sociedad, y con Grecia como cuna de Occidente, pero también de caos moderno, México resalta como el segundo país con mayor aversión a la incertidumbre, quedando muy, pero muy lejos de China e Islandia. Asimismo, Hofstede proponía la dimensión de orientación a largo plazo, un indicador que evalúa cuánto una sociedad está dispuesta a posponer la gratificación inmediata en pro del éxito futuro, lo que obviamente incluye la propensión al ahorro y la planificación del resto de nuestras vidas. Así, vemos que México es por mucho el país de esta lista con menor orientación al futuro y donde se prioriza más bien el presente e incluso el pasado antes que el porvenir.
Esta suerte de estoicismo, que sin duda ha sido más propia de la población mestiza e indígena que de las élites criollas, han acompañado a los mexicanos durante siglos. Sin embargo, no han sido pocas las veces en las que el inconsciente colectivo ha buscado su libre albedrío y escapar de las cadenas que condenan su destino a la pobreza y sufrimiento. Fueron las condiciones insostenibles del porfiriato y el apoyo del liberalismo estadounidense la chispa que provocó la Revolución Mexicana, y así la búsqueda de un cambio en el destino de los mexicanos. Sin embargo, el estoicismo mexicano nos volvió a jugar en contra y permitió la reinstauración de un régimen totalitario. El espejismo de la revolución no era más que el rostro de un incipiente PRI que heredaba vicios y mañas del mismo porfiriato. El mexicano debía resignarse de nuevo a su realidad, vivir el día, o más bien vivir al día. Hablamos de una realidad de mujeres destinadas a las actividades del hogar y a las órdenes y desórdenes de sus maridos, de hombres cuya gallardía relucía en el cortejo, el ámbito familiar y la parrandería, pero brillaba por su ausencia ante los abusos del Estado, y no por indiferencia ni cobardía, sino porque a ese punto, y luego de 400 años de opresión, para la mayoría de los mexicanos, el Estado era visto como algo muy grande y ajeno a su locus de control interno. En esos tiempos, el código del machismo mexicano derivaba de una caballería medieval por la cual un hombre usa su fuerza para proteger a los menos poderosos, y donde contados valientes estaban ineludiblemente destinados al bandidaje en una suerte de sacrificio populo-benefactor donde su captura o ejecución sería su consagración como leyenda. En la misma línea, el Estado comenzó a promover el mestizaje como una narrativa nacionalista, que legitimaba el inevitable destino de las grandes civilizaciones prehispánicas. Al mismo tiempo, exaltaba lo indígena, como una forma de dignificar la derrota, reivindicando su herencia cultural y su resistencia ante la adversidad crónica. El arte también servía como una manifestación del estoicismo mexicano, reflejando la resistencia y la aceptación del sufrimiento. Un claro ejemplo son las obras de Frida Kahlo, testimonio de la capacidad humana para encontrar significado en el dolor y transformar la adversidad en expresión artística, así como su célebre frase: al final del día, podemos soportar mucho más de lo que creemos. Por su parte, el muralismo con frecuencia representaba la lucha como un deber, el destino histórico como inevitable y la opresión de los marginados como heroica, pero sin victimizarlos. En el cine y la música, el estoicismo se hacía presente con la imagen del charro mexicano. En palabras de Jorge Negrete, ser charro es ser mexicano, sencillo, valiente y sano, franco a carta cabal. En el tema Yo soy mexicano, Negrete consolida su estoicismo con los siguientes versos. Mi orgullo es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que naiden me diga que soy un rajao. Yo soy mexicano, por suerte mía, la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de naiden me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, antes de rajarme me aguanto y me río. Y es que si existe alguna canción de algún otro país que hable sobre el orgullo de ser nacional, con tanto estoicismo y orgullo, por favor compártanla en los comentarios, porque hasta el día de hoy no la conozco. Así, la filosofía estoica se repite en El cielito lindo cuando se afirma que cantando se alegran los corazones. O con El rey de José Alfredo Jiménez, con su verso cuasitántrico que dice: con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Como una suerte de manifiesto que proclama que las posesiones materiales no limitan nuestra felicidad y libertad. O más recientemente en los corridos modernos, donde las letras de Peso Pluma insinúan lealtad a los capos, templanza y aceptación de las circunstancias sin cuestionar nada. En la literatura, los personajes del Llano en Llamas de Juan Rulfo debían seguir adelante con sus vidas a pesar del sufrimiento. O en Los de Abajo de Mariano Azuela, la revolución es presentada como un ciclo sin fin,
y los personajes siguen adelante, sin esperanza ni desesperación, simplemente aceptando su rol en la historia. El séptimo arte no ha sido distinto. En Nosotros los Pobres se resalta la resiliencia y la dignidad del personaje de El Toro, interpretado por Pedro Infante. 65 años después, su contraparte cómica moderna, Nosotros los Nobles, mostraría a los integrantes de una familia de millonarios aprendiendo a ser felices y superar las adversidades incluso en la pobreza más calamitosa. En Amores Perros, los personajes de Octavio, Maru, El Chivo, Daniel y Valeria se ven forzados a retomar sus vidas después de la tragedia y emprender un largo y doloroso viaje de resignación. O cómo olvidar aquella escena de Amarte duele, donde ante la enamoradiza parsimonia de Ulises, su padre le dice: ojalá las cosas fueran diferentes, pero no lo son. A nosotros nos tocó y ni modo, así es y no hay de otra. No porque tengas novia rica, las cosas van a cambiar. Las obras mexicanas de Alfonso Cuarón son particularmente estoicas. En Y tu mamá también, el estoicismo se hace presente con el personaje de Luisa, quien decide aceptar su fallido matrimonio, abrazar el dolor y enfrentar su destino final de la mejor manera posible en las playas de Oaxaca. En Roma, se nos muestra a Cleo y cómo enfrenta las grandes adversidades de su vida con serenidad y resiliencia. Y es que el estoicismo no busca la libertad exterior y material, sino la libertad interior, mental y emocional. Una libertad que no podría ser robada ni por los problemas más grandes ni por los tiranos más autoritarios. Para algunos, el estoicismo es simplemente una filosofía cuyo propósito es poner al individuo y a la sociedad en un estado perenne de aceptación. Para los más críticos, esta filosofía no es más que una puerta de entrada al individualismo liberal, dada su compatibilidad con el capital y sus constantes malinterpretaciones que en muchos casos se reducen a una manera de lidiar con el estado depresivo de ser un perdedor o un esclavo. No es coincidencia entonces que el estoicismo haya resurgido como una de las filosofías más populares entre la generación Z y los millennials, ante un futuro desolador de escasas oportunidades y mucha precariedad. En México, los medios de comunicación, la Iglesia Católica y la sociedad civil adoptaron y promovieron el estoicismo durante 70 años de priismo, a niveles en los que incluso se romantizaba la pobreza en una suerte de desvirtuación del ideal clásico, donde la resistencia a la miseria se convirtió en una imposición social. Más que un ejercicio de virtud y autodisciplina, la resignación ante la vulnerabilidad se convirtió en un mecanismo de control, promoviendo la idea de que la pobreza era sinónimo de nobleza y moralidad, mientras que la ambición o el deseo de cambio eran vistos con sospecha. Nuestro mismo argot y sabiduría popular son un reflejo de esta realidad, con frases como "no hay de otra", "hay que aguantar vara" o "ya ni modo", en un país donde a los fuertes los problemas le hacen lo que el viento a Juárez. La globalización y el libre mercado, en teoría, debían de ser los nuevos detonantes del despertar mexicano, para motivarlo hacia la búsqueda de la tan soñada libertad exterior y material, alineando al individuo a la doctrina económica del laissez-faire, literalmente en francés, deja hacer. Sin embargo, el estoicismo mexicano se vuelve a hacer presente en tiempos modernos, con la trilladísima y tan popular frase del sexenio peñista: "el cambio está en uno mismo". Pero también al tolerar la corrupción de los políticos en tiempos de Morena, con frases del tipo "antes robaban más" o "¿por qué no decías nada con el PRIAN?", pues ambos estadios de la queja social mexicana reducen la protesta política a algo intrascendente y fuera de control para el ciudadano de a pie. De forma similar, el espíritu estoico más clásico del mexicano sale a relucir con el migrante que acepta abandonar a su familia y tolerar humillaciones por un mejor futuro. Las miles de personas que se hacen hasta 3 horas de ida y regreso al trabajo, gracias al tráfico infernal de las grandes ciudades, y hasta en nuestros gobernantes, que saben que es mejor mantener la cabeza fría y esperar lo inevitable en el turbulento escenario geopolítico que nos tocó, en lugar de jugarle al audaz y acabar más humillados. Otras culturas del mundo,
asumen la realidad del sufrimiento como algo que debe superarse e incluso evitarse a toda costa. México, por su parte, asume y abraza la inevitabilidad del sufrimiento. Si quisiéramos entender la tensión crónica entre México y Estados Unidos, quizá deberíamos señalar también las fricciones psicológicas y filosóficas entre el estoicismo mexicano y el optimismo estadounidense. Mientras que por un lado, muchos mexicanos se sienten seducidos y resignados ante el sueño americano, por otro, el optimismo estadounidense, basado en el destino manifiesto, la idea del excepcionalismo americano, el American Way of Life y el capitalismo de crecimiento infinito, al desvelarse insostenible e ilusorio, desencadena frustración, ira y depresión en sus ciudadanos, sumiéndolos en una espiral de adicción e infelicidad. Esto torna a México como una tierra idílica de libertinaje y a los mexicanos como proveedores de sus vicios y empleados mal pagados de confianza, lo que a su vez vuelve a México un infierno para muchos mexicanos y a Estados Unidos una tierra de sueños fallidos y personas frustradas, que no aceptan cómo su vecino, el marginal del sur, ha abrazado el sufrimiento y a pesar de todo ha salido adelante. Para mí no hay duda de que los mexicanos tenemos bastante de estoicos, y sin embargo, hablar de estoicismo mexicano o de mexicanidad como modelo estoico resulta incompleto para definir nuestra psicología social. Las otras dimensiones culturales de Hofstadter, que no fueron mencionadas al inicio del video, podrían fácilmente contradecir el estoicismo mexicano, pero también otros comportamientos típicamente nuestros y más alineados a otras tendencias filosóficas. El mismo desgarre del tejido social que nuestro país ha experimentado pone en manifiesto que si alguna vez los mexicanos fuimos estoicos, entonces estaríamos abandonando ese enfoque para abrazar otros, como el cinismo, el nihilismo, el individualismo o el posmodernismo. Por ahora dime tú, ¿qué opinas de todo esto? ¿Crees que los mexicanos somos un pueblo estoico? Déjame tu opinión, que siempre es valioso leerla. De igual manera, si deseas y está en tus posibilidades apoyar al canal, puedes hacerlo mediante los supergracias, la suscripción a mi Patreon o las membresías del canal, donde iré subiendo contenido exclusivo. De mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video. Quiero que estés bien y hasta luego. Chao, 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 chao.